¿Me escuchas, Daniel? ¿Me escuchas bien? Sí, aquí lo escucho perfectamente. Listo. Pues no sé qué habrá pasado con tus compañeros. No sé si hoy tenían alguna actividad particular o algo, porque se me hace extraño que ninguno. ¿Tú te comunicas con ellos? ¿Tú? No, la verdad, pues es que como esta es materia de la segunda carrera, no conozco muchas personas de esa carrera, así que pues, no, la verdad no me comunico con prácticamente nadie de esta carrera. Oye, yo te iba a preguntar, pues aprovechando, o sea, aprovechando mientras a ver si damos tiempo de que llegue alguno más. Tú eres de Ujú. industrial, ¿cierto? O sea, esto es segundo programa. Sí, este es mi segundo programa. Listo. Ok, es que, ahí llegó Caterín. Buenos días, Caterín. Buenos días, profe. Bien. No, es que te lo preguntaba porque todos los demás tienen código de la carrera, pero tú tienes código de ingeniería industrial. ¿A ti no te van a Ah, dar sí. código particular de la carrera de estadística? O sea, Por lo que tengo entendido, creo que no. no, Así ya me gradué de ingeniería industrial. Pero no, la verdad ya no estoy seguro. no, lo comento porque, pues, no sé, o sea, no sé cómo sea el procedimiento ahí. Entonces, pues era como esa curiosidad, porque cuando yo vi tu código dije, pero raro que un estudiante de ingeniería industrial vea esta asignatura. Pero claro, cuando me contaste que estabas haciendo la doble con estadística, pues dije, tiene todo el sentido, pero se me hizo raro que no tuvieras asignado un código particular de estadística, porque tenía entendido que asignaban un código por cada programa al que estabas matriculado. Entonces, no sé, simplemente lo comento por si acaso, pues para que de frente consultes o algo así. Sí, de pronto miro a ver, consulto eso, pero la verdad nunca me mandaron otro código y en mi código aparecen mis dos semáforos. Ok, bueno, entonces debe ser que funciona así en este momento. Perfecto. Listo, no solo era curiosidad, Daniel. Mira, y también pues aprovechando para conversar mientras llegaban más personas. Eh, A ver, Hola, Caterín, ¿cómo estás? ¿Tú no sabes de pronto qué habrá pasado con los demás? ¿Tú que de pronto sí ves materias o todas las materias con los de estadística? ¿Hoy tenían No, alguna profe. actividad o algo? Mm, Pues no, señor, yo la verdad yo no hago más materias con ellas. No, ok, Yo entiendo. solamente estoy viendo esta materia de esta carrera. Ok, ok, ok. Así porque tú sí eres de estadística, ¿cierto? Pero tú homologaste algo. No, yo soy de ingeniería industrial también y pues sí, pues ahí se me homologaron algunas materias. Pero o sea, tú también eres de doble programa, de estadística y de ingeniería industrial. Sí, señor. Es que mira, Daniel, que por ejemplo, ella sí tiene código de estadística, o sea, tú debes tener dos códigos, ¿cierto, Caterín? Sí, yo tengo uno de ingeniería industrial y el otro de estadística. Sí, es que eso es lo que me refiero, Daniel. Entonces, no sé si, o sea, no sé si contigo es diferente, no sé si hay algún problema, pero pues, depende, o sea, pregunto, comento, no porque diga que esté mal o no, sino de pronto como porque consultes a ver si es que es algún procedimiento administrativo, ¿no? Y después te ah, corto. sí, no, pues la verdad tendría que averiguar. Pues yo he tenido varios compañeros que hacen doble titulación también con ingeniería industrial y Mm. tienen ese el código, por ejemplo, de ingeniería química. Pues voy a averiguar, pero pensé que Ok, era listo. normal. O sea, no, sí, Ay, sí, la sí, verdad. no, te comento porque precisamente lo que me dice Caterín, como que me pone a pensar. Pero bueno, listo. Bueno, ya No, yo dejo de. también no sabía, así que pues voy a averiguar eso. Listo, perfecto. Así que gracias. No, ni más faltaba. Bien. Entonces, pues también era como por hacer un poco de charla mientras venía alguien más, pero veo que nadie, o al parecer nadie más va a ingresar el día de hoy. Me preocupa un poco eso, porque mi idea era hoy, y creo que eso lo había comentado hace 8 días, dejarles una actividad en la plataforma para evaluar, la primera actividad evaluativa. Entonces me inquieta un poco que si no entran hoy,
algunos estudiantes no se enteren de cuál es la actividad. Entonces, pues toca mirar a ver cómo se les informa dado caso. Pero bueno, vamos a arrancar porque ya han pasado 10 minutos y pues no hemos entrado en nada. Entonces voy a iniciar con la sesión de hoy y me comentan si se ve y se escucha todo correctamente. Siempre, y en esto puede parecer a veces un poquito molesto y repetitivo, siempre en todas las clases yo trato como de justificar y contextualizar los contenidos de esta asignatura. Entonces, me parece necesario porque como que a simple vista uno piensa que este curso no está aportando, digamos que nada nuevo con respecto a cosas que posiblemente ustedes ya sepan. Entonces, siento, me veo en la necesidad de justificar lo que hacemos periódicamente y de justificar y de contextualizar hacia dónde vamos, que esa es la parte que a mí me parece realmente importante acá. Nosotros hemos discutido, y yo esperaría que hoy cerráramos con eso, nosotros hemos discutido lo que se conoce generalmente como las operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas son operaciones entre números, es decir, a diferencia del álgebra o a diferencia del cálculo, probablemente ustedes ya han visto, en el cual aparecen ciertos símbolos o ciertas variables o ciertas incógnitas. En el contexto de la aritmética, todo se maneja a nivel numérico. Y esencialmente lo que uno discute en ese contexto es la manera como uno opera o relaciona esos números. Como les mencionaba al principio, eso parecería, ustedes deben pensar, pero eso nosotros ya sabemos, nosotros hemos operado con números toda la vida, aparte que pues varios de ustedes ya tienen otra carrera encima, o por lo menos otra carrera al mismo tiempo. Y pues dicen, no, pues, o sea, otra carrera de ingeniería, por poner un ejemplo, dicen, no, pues con números hemos trabajado toda la vida. ¿Por qué nosotros tenemos que volver para una carrera de estadística a volver a revisar los números? Y yo les mencionaba la vez pasada que a pesar de que los contenidos que estoy mostrando en este curso son a grandes rasgos contenidos de la escuela, el toque que se le trata de dar acá es tratar de analizar esos aspectos numéricos con cierta profundidad o con un enfoque, digamos que más conceptual. Y precisamente, por ejemplo, eso nosotros presentábamos la sesión de clase anterior. Yo les decía a ustedes, bueno, calcular raíces cuadradas, calcular exponenciales, eso digamos que ya puede ser conocido. Pero hay ciertos aspectos de la exponenciación o de las potencias y ciertos aspectos de los radicales que no están en el contexto de lo operativo, sino están en el contexto de lo conceptual. Por ejemplo, el hecho de que hay raíces que no dan un número preciso abre la puerta a un concepto particular que es el concepto de número irracional. Casi que uno diría que raíz de 2 es el primer ejemplo básico de lo que es un número irracional, es decir, de lo que es un número en el sentido real de la palabra, es decir, lo que es un número real que mide algo que no se puede expresar como un fraccionario. Y eso incluye o trae ciertas dificultades operativas particulares. Porque si yo, por ejemplo,
tengo una operación como esta, si a mí me dicen, no, yo quiero que usted haga la siguiente suma entre números reales, raíz de 2, por ejemplo, más, qué sé yo, 5, por poner un ejemplo. Si nosotros consideramos esta operación no se puede calcular de manera precisa, en el sentido que como raíz de 2 es un número irracional, es decir, tiene una expansión decimal infinita, no periódica, yo no puedo, y como no lo puedo expresar como un fraccionario, yo no puedo hacer la suma que me dé de manera exacta cuánto da con precisión ese resultado. Entonces, en ese sentido, hay dos enfoques. O lo aproximamos, y yo les decía a ustedes la vez pasada que raíz de 2 se puede aproximar, simplemente es como tratar de atinar un número decimal que esté cerquita, por ejemplo, la aproximación clásica de raíz de 2 es 1.41, 42, 40 y algo, o sea, y se puede aproximar hasta ciertas cifras decimales, y a partir de esa aproximación obtener un resultado aproximado de esta operación. Ese es un enfoque que sobre todo se utiliza en contextos aplicados y para eso están las calculadoras en muchas ocasiones, para aproximarme esos valores o esa operación. O la otra, que eso va ya más en un sentido formal, pero que se utiliza mucho, es que cuando yo tengo un número irracional o una operación que involucra un número racional, una opción, o mejor dicho, la opción que permite expresar esa operación de manera precisa, y esto va a sonar un poco tonto, es dejarla expresada. Es decir, en vez de tratar de calcular raíz de 2 más 5, dando el resultado exacto o dando un resultado aproximado con cierta cantidad de cifras decimales, lo que se opta en muchos contextos, y esto lo van a ver sobre todo cuando entren a esa parte de probabilidad, de estadística, donde en algunos casos se utilizan ciertos números irracionales, lo que uno hace es, pues raíz de 2 más 5, como no lo puedo simplificar, como no lo puedo poner más preciso, pues lo dejo escrito así, lo dejo expresado. Entonces, en ese sentido, esto que ustedes ven acá es un número. Raíz de 2 más 5 es un número que no sé cuánto da precisamente, lo puedo aproximar, pero no puedo decir de manera precisa cuánto da, pero sé que esto representa a un número real, que sea irracional, que sea racional, que sea entero, muy seguramente sea irracional, porque no lo podemos aproximar decimalmente. Pero esto abre la puerta a que aparezcan ciertos números que se expresan como combinaciones operativas de números irracionales. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta operación, raíz de 2 más 5, que es una suma entre un número irracional y 5. Otro caso es, por ejemplo, cuando uno trabaja con pi, que cuando uno trabaja con pi, que también es un número irracional, es, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a dividir pi por 2, que ese es un número que aparece mucho y aparecerá mucho trigonométricamente, pues yo lo dejo expresado. O sea, pi sobre 2 no se puede calcular de manera precisa, porque pi es un número irracional. Yo creo que todos están familiarizados con ese número pi. Entonces, en ese caso, uno deja expresadas esas expresiones sabiendo que eso representa un número. Si uno requiere aproximarlo, pues utiliza la calculadora.
Entonces, ese es un aspecto conceptual de los fundamentos matemáticos que se sale de lo operativo. Aquí ya no calculamos de manera precisa esos números, sino que los representamos conceptualmente como números irracionales. Y esa idea me permite representar ciertos números provenientes de ciertas operaciones sin dar el resultado exacto. Para esos procesos es que aparecen también las clásicas propiedades de la potenciación y de la radicación, sobre las cuales simplemente voy a revisarlas, porque esto también es algo relativamente conocido, y vamos a ver cómo usarlas para expresar o para simplificar diversas operaciones entre diversos tipos de números. No sé si me he hecho entender con lo que he dicho hasta ahora. No sé si estoy siendo como clarito. ¿Alguien había entrado o alguien se salió? Sí, he escuchado como que alguien había entrado, me había aparecido. No sé si estoy siendo más o menos claro con la idea. Sí, profe, ahí está todo claro. Listo, pues. Entonces, quiero que miremos las propiedades, que como digo, pueden ser bastante conocidas para todos, pero, como les digo, son muy útiles a la hora de simplificar operaciones aritméticas. Y precisamente la actividad evaluativa que voy a dejar el día de hoy son diversas operaciones aritméticas para que ustedes las realicen, que involucran las distintas formas operativas que hemos visto hasta ahora. Es decir, va a involucrar suma, resta, división, multiplicación, potenciación, radicación. Y mi idea es que hablemos en la segunda parte de la clase de logaritmación, que es un concepto también bastante interesante. Entonces, estas propiedades lo que hacen es representar o simplificar ciertas expresiones aritméticas que involucran potenciación e involucran radicación. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad que es muy conocida es que si yo tengo una multiplicación entre potencias con la misma base, es decir, con el mismo número aquí, esa operación se puede simplificar dejando la misma base y sumando los exponentes. Entonces yo, por ejemplo, digo, yo tengo esta operación. Y arranco con un número natural. 2 a la 5 por 2 a la 3. Entonces lo que me dice esta propiedad es que eso lo puedo escribir como 2 a la 8. Entonces, cuando yo tengo como esa cuenta con la misma base, yo puedo simplificarlo en términos de una sola expresión y si es el caso, puedo hacer el correspondiente cálculo. Entonces, 2 a la 5 por 2 a la 3 sería 2 a la 8, que 2 a la 8 sería exactamente ¿cuánto? ¿Cuánto les daría 2 a la 8? ¿Sí me están oyendo? ¿O se me fue el internet? Por favor, confírmenme que me están oyendo. Es que no sé si me están oyendo o no. Sí, profe. Sí, señor.
¿Sí pudieron calcular 2 a la 8? Pues así es. En mente me da 556, ¿sí? 556. Por favor, confírmenme eso. O sea, 2 a la 8, 256. ¿Sí? Sí, 200. 256. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Ya confirmamos efectivamente ese número. ¿Cuál es la fuerza de esta operación o de esta propiedad? La fuerza es que cuando tengo la misma base, y esta es una propiedad que se utiliza cuando está la misma base, es decir, cuando el número de acá es igual al número de acá, me permite ir reduciendo la expresión a expresiones muchísimo más sencillas. Entonces, en este caso, tenía 2 a la 5 por 2 a la 3, lo agrupo todo en uno y entonces solo tengo que hacer una potenciación. Cambio, si yo lo dejara expresado así, primero tendría que elevar 2 a la 5, luego tendría que elevar 2 a la 3 y entonces eso, y luego multiplicar el resultado de esas dos potencias. Entonces, por eso es que esta operación o propiedad tiene esa ventaja. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Qué pena, es que me estaba fallando bastante el internet y no me había podido conectar. Listo, pues no te preocupes. Bien, entonces, otro ejemplo, también dentro de esta misma dinámica. Supongamos que, por ejemplo, yo tengo, y aquí me empiezo a meter con números negativos, menos 3 a la 4 multiplicado por menos 3 a la 2. Entonces, lo que me dice esta operación es que yo esta expresión, como tiene la misma base y estoy multiplicando dos potencias con esa misma base, yo puedo reducir esto a esta expresión. Sumo los exponentes y me daría menos 3 a la 6. Entonces, ahí nosotros solo tendríamos que calcular una única potencia. Menos 3 a la 6 vendría siendo... ¿Cuánto? Ahí me da 729. Confírmeme, por favor. Sí, profesor. Listo. Esta propiedad, voy a sombrearla en amarillo, de la potencia, tiene su reflejo en otra propiedad que involucra cociente. Casi que son como la misma propiedad, solo que acá, en vez de multiplicar, se divide. Se dividen dos potencias que tienen la misma base. Y lo que me dice la propiedad es que cuando yo tengo estas divisiones, lo único que hago es restar los exponentes siempre y cuando tenga la misma base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cociente, tengo 4 a la 9, o a la, sí, a la 9, dividido 4 a la 6, uno dice, uy, en algún momento me sale que tengo que hacer esa operación, dividir esas dos potencias. Entonces, en vez de ponerme a calcular cada potencia y luego hacer la división, esta propiedad me permite restar los exponentes. Y entonces esto se simplifica como 4 a la 3. Y aquí entonces solo tengo que calcular una correspondiente potencia. Y 4 a la 3
Todos yo creo que estamos de acuerdo que es, porque estoy enredado aquí, voy con las cuentas. 64, naturalmente. 64. Entonces, a partir de estas propiedades, uno va simplificando las expresiones que van apareciendo. Operaciones o expresiones que involucran multiplicaciones o divisiones de potencias. En ese sentido, otro tipo de operación es lo que involucra o lo que uno llama potencias de potencias, que son operaciones donde yo tengo una potencia y la voy a elevar a otro exponente. Por ejemplo, yo tengo 4 a la 3 y quiero elevar ese 4 a la 3 a la 7 o a la 4, por poner un ejemplo. Entonces, miren que lo que estoy haciendo es, tengo una potencia, que eso es 4 a la 3, y ese resultado lo quiero elevar a otro exponente, que en este caso es 4. Lo que me dice esta propiedad es que puedo yo simplificar esa operación simplemente multiplicando los exponentes. Cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, lo que yo hago es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Entonces, 4 por 3 a la 4 me da igual a 4 a la 11. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Si tienen alguna pregunta, me van comentando. Entonces, y aquí empiezo como a mostrarles el tipo de cosas que va a aparecer en la actividad evaluativa. Supongamos que yo tengo esta operación o esta expresión. Entonces voy a poner, por ejemplo, esto. Tengo 2 a la 5 multiplicado por 2 a la 3 elevado a la 8 sobre 2 a la 4. Elevado a la 3 multiplicado por 2 a la 6. Entonces, por alguna razón, y en esto cuando ustedes piensen, cuando les digo por alguna razón, son operaciones que pueden aparecer en problemas actuariales o en problemas estadísticos. Por alguna razón me aparece y me dicen, usted tiene que calcular esta expresión, tiene que calcular esta operación. Y entonces alguien diría, bueno, la manera más, bueno, y tiene, o sea, y supongamos que tienen que hacer la mano. Es que aquí ustedes donde me dicen, no, pero yo lo puedo hacer en calculadora. Y es cierto, pero, como les decía la vez pasada, es importante que ustedes entiendan cómo o de dónde provienen esos resultados que da la calculadora. Entonces, si no lo hago con calculadora o si no puedo hacerlo con calculadora y yo quisiera hacer esto a mano, una alternativa es hacer cada potencia, como ir haciendo cada operación por separado y luego combinarlas todas. Es decir, calculo 2 a la 5, luego hago 2 a la 3 y eso lo elevo a la 8 y aquí abajo calculo 2 a la 4 y lo elevo a la 3 o luego cojo 2 y luego cojo 2 a la 6 y hago toda la operación o toda la mezcla de operaciones. O la otra posibilidad es tratar de simplificar esta expresión utilizando las propiedades
que hemos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo tengo 2 a la 5, por el momento lo dejo así, 2 a la 3 a la 8, que de acuerdo a esta última propiedad me dice solo multiplique los exponentes. Esto queda 2 a la 24, porque 3 por 8 es 24. Lo mismo puedo hacer acá. Esto me queda 2 a la 4 a la 3. Al multiplicar los exponentes me da 2 a la 12. Entonces ya he simplificado estos paréntesis o estas potencias de potencias. Luego puedo sumar, o mejor dicho, hacer las multiplicaciones, que como son la misma base, eso implica que sumo los exponentes. Entonces me queda arriba 2 a la 29, porque 24 más 5 es 29, y abajo me queda 2 a la 18. Porque simplemente sumo los exponentes. Y como tengo una división con la misma base, tengan en cuenta que todo esto lo hemos hecho porque tenemos la misma base, esto me daría 2 a la 11. Y entonces todo se reduce a una sola operación. ¿Que puede ser más o menos complicada? Pues claro que puede ser más o menos complicada, puede ser larga y dispendiosa, pero es menos largo y dispendioso que hacer cada una de las operaciones por separado. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular 2 a la 11, pues uno sabe que simplemente es multiplicar 11 veces el número 2. En vez de estar haciendo todas estas potencias a cada rato, yo puedo simplificar la correspondiente expresión que aparece ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea de la utilidad de estas propiedades? ¿Sí fue claro ese ejemplo? Entonces, a ver si está más. ¿Sí me oyen? Levanten la mano si me oyen. Entonces, ¿sí es claro lo que estoy haciendo acá? Sí, perfecto. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Este 2 a la 11, lo que les digo, si uno necesita calcularlo a mano, simplemente multiplica 2 por 2 por 2 por 2 la cantidad de veces que sea necesario. Este le queda como un ejercicio terminar de hacer el cálculo. A la par con esas propiedades de la potenciación, hay unas propiedades para la radicación. Y esas propiedades, de alguna forma, también me permiten simplificar expresiones radicales. Estas propiedades funcionan, yo diría que mucho más de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, esta primera propiedad que me dice que si yo tengo la raíz de un número por la raíz de otro número y es en la misma raíz, es decir, o ambas son raíces cuadradas o raíces cúbicas o raíces lo que sea, si es la misma raíz y es un producto, yo puedo multiplicar los dos y ponerlos todos dentro de la misma raíz. Entonces, por ejemplo, y lo que les digo, esto funciona más de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Si yo tengo la raíz cúbica, qué sé yo, de 8 por la raíz cúbica, bien que tiene que ser la misma raíz, la raíz cúbica de 27, yo puedo escribir todo esto dentro de la misma raíz. Y entonces lo que me dice esa propiedad es que eso sería la raíz cúbica de 8 por 27.
que 8 por 27 sería 8 por 7, 56. 216, si no estoy mal. Sí, estoy mal. Por favor, revísenme eso. 216 me da a mí esa operación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, ahí sí es. Y entonces aquí simplemente es el ejercicio de calcular la raíz cúbica de 216, que si no estoy mal, ustedes me corrigen si me equivoco, eso sería 6. Hagan la operación, encuentren el número que al sacarle la raíz cúbica me da 216 y si no estoy mal, ese número es igual a 6. ¿Sí? ¿Sí me queda bien calculada la raíz cúbica? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, esta es una operación que me simplifica en una sola raíz toda una multiplicación de dos raíces. Entonces, digamos que esto o esta propiedad, segundo, tiene una utilidad particular cuando uno trabaja con números irracionales. Yo quiero aquí hacer una claridad que mencionaba la vez pasada con respecto a las raíces. Y es que la raíz cualquiera de un número positivo siempre existe. Siempre existe. Siempre y cuando el número sea positivo. Es decir, la raíz cúbica de 20, la raíz cuarta de 75, la raíz décima de 26. Esos raíces existen. Lo que pasa es que en muchos casos no se puede calcular de manera precisa. Entonces, en esos casos, el resultado es un número irracional y en esos casos nos toca dejarlo expresar. Entonces voy a mostrarles un ejemplito bastante particular de eso. Aunque me dicen, calcule la raíz cuarta de 10 multiplicada por la raíz cuarta de 8. Y entonces lo que me dice la propiedad de arriba es que yo puedo poner todo esto en un solo radical, que eso es la raíz cuarta de 80. Esa raíz no da un número exacto. Y eso es algo fácil de verificar. No da un número natural. Porque si yo me pongo a mirar qué número al elevarlo a la 4 me da 80, yo digo, bueno, con 6, con 7, 7 por 7 da 49, 8 por 8, 64, 8 por 8, 64 y 9 por 9 da 81. Entonces, no es la raíz cuarta. Entonces, peor aún, porque 2 a la 4 da 64 y 3 a la 4 ya se me pasa. 3 a la 4 sería 81. Entonces uno dice, no, este número no da ni 2 ni 3. Es decir, no da un número natural exacto. Y uno se empieza a dar cuenta que uno no encuentra ese número preciso cuya raíz cuarta me dé 80. Entonces, como este resultado no da un número natural exacto, este número es irracional. Y por lo tanto, a la hora de dar la respuesta, se deja expresado. Entonces, el resultado de esta operación, raíz cuarta de 10 por raíz cuarta de 8, se deja expresado simplemente como raíz cuarta de 8. Y ya, no se hace, o bueno, si uno necesita aplicarlo, lo aproxima con calculadora, pero si lo que a uno le piden es simplemente la respuesta, pues simplemente lo deja escrito así.
Entonces, esa es como una propiedad o un axioma dentro de este cálculo de raíces. O el cálculo de raíces da un número exacto, es decir, un número natural como este de aquí arriba, o si no da un número exacto, se deja simplemente expresar. ¿Sí me hago entender con esa idea? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Esa propiedad también tiene su reflejo en un cociente. La raíz enésima de un número sobre la raíz enésima de otro número, yo puedo agrupar la misma raíz en el mismo, en un cociente con estos números de acá. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, y ahora me voy a meter con raíces pequeñas, la raíz cuadrada de 16 dividido la raíz cuadrada de 4, pues yo puedo, de acuerdo a esta propiedad de derecha a izquierda, escribir todo dentro de la misma raíz. Y esto me quedaría la raíz de 16 sobre 4, que eso es igual a la raíz de 4. Que en ese caso nosotros sabemos que da 2. Si el resultado no tuviera un resultado preciso, esa raíz se deja simplemente expresar. Entonces, esa propiedad de las raíces me permite simplificar un cociente entre dos raíces en una sola raíz. Y la última propiedad interesante de los radicales es esta propiedad que calcula raíces de potencias. Entonces, esta es una raíz de un producto, esta es una raíz de un cociente y esta es una raíz de una potencia. Y lo que me dice es que si yo tengo una raíz enésima de una potencia a la m, yo puedo expresar eso como la potencia donde la base es a y el exponente es la división entre m y n. Es decir, yo divido este exponente entre esta raíz y eso es lo que pongo como exponente del número a. Por ejemplo, si a mí me dicen calcule la raíz tercera de 7 a la 6, uno la ve al principio y dice, uy, pero qué operación tan extraña, raíz cúbica de 7 a la 6, de acuerdo a esta propiedad, eso sería lo mismo que decir, o corresponde o es igual a 7 elevado a la 6 tercios. Pero como 6 tercios es 2, esto sería igual a 7 a la 2, que eso es igual a 49. Entonces, esta operación o esta propiedad me permite simplificar operaciones entre raíces de potencias. ¿Sí es claro el funcionamiento de esto? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ahora, supongamos que a mí me dicen, yo quiero calcular o necesito calcular la raíz quinta de 8 a la 3. Entonces, yo necesito o quiero hacer esa operación de acuerdo a esta propiedad.
yo puedo escribir esa raíz como un exponente o como una potencia. La raíz quinta de 8 tercios es lo mismo que decir 8 a la 3 quintos. Y en este contexto aparece, o es donde empiezan a aparecer, las potencias con exponente fraccionario. Y entonces las potencias con exponente fraccionario corresponden a raíces de potencias con exponente entero. Es decir, cuando uno le dicen 8 a la 3 quintos, eso es lo mismo que decir raíz quinta de 8 tercios. Entonces, esta operación o esta propiedad me permite definir lo que es la potenciación con exponentes fraccionarios y calcularla a partir de las reglas que nosotros conocemos. Y naturalmente, pues si no se puede calcular con mayor precisión, pues se deja expresar. Entonces, raíz quinta de 8 al cubo es lo mismo que decir 8 elevado a la 3 quintos. ¿Sí es clara la idea hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, veamos un ejercicio antes de irnos a la pausa que involucra varias de las propiedades que hemos visto para simplificar una expresión. Entonces, el ejercicio es calcular lo siguiente. Entonces, aparece todo esto que les voy a mostrar. Hay que pensar bien. Ustedes ven esas operaciones y dicen, bueno, y pues, si esas operaciones, ¿qué sentido tienen? ¿De dónde van a salir? Lo que les digo, en muchos contextos aparecen este tipo de expresiones. Entonces aparece esto y me aparece... Entonces, aparece esta expresión. Aparece una expresión que involucra multiplicaciones, potencias, raíces, una de esas fórmulas estrambóticas que aparece en cualquier contexto de la matemática. Y entonces uno quiere calcular con la mayor precisión posible, simplificando lo más en la medida de lo posible, esa operación que aparece ahí. Y este es un ejercicio pequeño todavía. Entonces, lo que yo hago es tratar de simplificar las correspondientes expresiones.
Entonces yo tengo acá, por ejemplo, 2 a la 3 por 2 a la 5, y yo sé que eso lo puedo simplificar simplemente sumando los exponentes. 2 a la 8. Aquí tengo raíz cúbica de 2 a la 9. Yo sé, de acuerdo a esta última propiedad, que eso es 2 a la 9 tercios. Pero 9 tercios es lo mismo que 3, entonces esto me queda 2 a la 3. 2 a la 8 por 2 a la 3. Aquí puse el 2, tal vez fue, digamos que, innecesario, porque uno sabe que cuando uno tiene raíz cuadrada no hay necesidad de poner el número 2 acá, pero lo cierto es que esto es la raíz, la misma raíz de dos números, raíz de 8 por raíz de 2, que eso me daría raíz de 16. Entonces, esto de acá sería, ay, ¿por qué estoy tan enredado esto? Yo puedo sumar aquí los dos exponentes, 2 a la 8 por 2 a la 3, que eso sería 2 a la 11, y la raíz de 16, pues todos sabemos que eso es igual a 4. Entonces esto sería 2 a la 11 sobre 4, y entonces uno diría, bueno, ¿y cómo hago para simplificar esto más? Pero entonces uno puede utilizar cierto truquito. Y es que como 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado da 4, entonces esto es 2 a la 11 sobre 2 al cuadrado, y yo puedo restar los exponentes, porque como es un cociente con la misma base, resto los exponentes y esto me da 2 a la 9. Y eso ya es un valor que uno puede calcular de una manera mucho más sencilla. Simplemente es multiplicar 9 veces 2. Entonces uno puede decir, o meto todo esto en la calculadora, con los riesgos que eso conlleva, o trato de simplificarlo, así sea, para meterlo a la calculadora, pero de manera más simple. La razón o la gracia de esta simplificación es que operativamente sea más sencillo, así siga siendo complicado, pero que sea más sencillo que la operación original. Entonces, toda esta operación que aparece acá, aritmética, a partir de todas estas propiedades, se me reduce a esta expresión de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro ese ejemplo? Sí, profe. Sí, sí, profe, está claro. Entonces, hacia esto es que van todas estas propiedades. Va hacia simplificar el cálculo de operaciones aritméticas que involucran potencias, que involucran raíces, que involucran todo tipo de expresiones. Y eso es parte de la actividad evaluativa que vamos a presentar el día de hoy, o que vamos a dejar el día de hoy al finalizar la sesión de clase. Es mostrar operaciones aritméticas, digamos, que mezclen de todo, y tratar de calcularlo simplificando, haciendo un procedimiento de simplificación de las correspondientes expresiones a partir de esas propiedades. Eso es parte de la actividad que nosotros vamos a discutir o que vamos a dejar para el día de hoy. ¿Bien? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues bueno. Ya son las 8, hagamos nuestra acostumbrada pausa de 10 minuticos. Entonces volvemos a las 8:10, que quiero abordar el último concepto aritmético por el momento, que me parece importante,
que es el concepto de logaritmación. Quiero mirar, como siempre, la parte operativa, qué es lo que significa, pero también ciertas propiedades teóricas. Y con eso hoy daríamos cierre a la parte aritmética, dejaríamos la actividad que corresponde a esta parte para centrarnos a partir de la próxima clase en lo que son las operaciones algebraicas. ¿Listo? Entonces vamos 10 minuticos, una pausa y nos vemos a las 8:10.
¿Me oyen? Sí, señor. Bien. Entonces, en esta última parte de la sesión de hoy, vamos a discutir el concepto de logaritmación. Voy primero como a tratar de clarificar a qué hace referencia este concepto del logaritmo. Vamos a ejemplificar algunos cálculos bastante sencillos y quiero discutir algunas propiedades de estos logaritmos que, al igual que las propiedades de la potenciación y la radicación, me permiten simplificar el cálculo de expresiones que involucran expresiones logarítmicas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que cuando yo hablo de logaritmo o cuando yo voy a calcular un logaritmo, yo tengo dos números que a priori o en principio son dos números reales cualquiera. Pueden ser fraccionarios, pueden ser irracionales, pueden ser enteros. Y cuando yo tengo esos dos números, que voy a llamar A y voy a llamar B, y por convención A es lo que voy a llamar la base del logaritmo, y el B es al número al que le voy a calcular el logaritmo. Este logaritmo lo que representa es el número exponente tal que al elevar esta base a este exponente, el resultado sea este número b. Es decir, lo que busca el logaritmo es encontrar el exponente, siempre y cuando exista, que no siempre va a existir el logaritmo, siempre y cuando exista el exponente que permite que este numerito, que la base, al elevarlo a ese exponente, me dé el número al que le voy a calcular el logaritmo. Entonces, el logaritmo en base a del número b es igual a c si a elevado a la c me da el número b. Esa es la definición formal de lo que es un logaritmo. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen calcule el logaritmo, y voy a arrancar con ejemplos muy sencillos, el logaritmo en base 2 del número 8, pues lo que estoy buscando es el exponente al que debo elevar 2 para que me dé igual a 8. Entonces, en este ejemplo sencillo, claramente ese logaritmo es igual a 3 porque 2 elevado a la 3 efectivamente da 8. Entonces, esta operación de logaritmo lo que busca son esos exponentes que permiten que esta base sea igual a este número de acá. Es el exponente que al que elevado a esta base me da este correspondiente número. Si es clara la idea, si es más o menos claro hacia dónde va este concepto.
¿Sí siguen ahí? A ver si están o no están. Sí, profe. Listo. Entonces miremos otro ejemplo sencillo. Creo que este también da bastante sencillo. Entonces, otro ejemplo. El logaritmo en base 3 del número 81 es el número o el exponente tal que el 3 elevado a ese exponente me da 81. Entonces, en este caso, yo necesito ver, por decirlo de alguna forma, cuántas veces debo multiplicar 3 para que me dé 81. Y entonces, en este ejemplo, es claro que el resultado también es 3, porque 3 elevado a la 3 efectivamente da ese número. Entonces, logaritmo en base 3 de 81 es igual a 3, nuevamente, porque 3 a la 3 es igual a 80. Quiero que miremos casos donde nos salimos un poquito de los números enteros. Entonces, supongamos que, por ejemplo, me piden calcular el logaritmo en base 4 el número 2. Es decir, ¿a qué exponente debería elevar 4 para que me diera el número 2? ¿Se les ocurre qué número podría funcionar en ese caso? ¿Qué exponente al elevar 4 me produce el número 2? ¿Qué número se les ocurre? ¿O es muy complicada responder a esa pregunta? ¿Sí me oyen? Sí, profe, pero pues ahí la respuesta pues estaría como difícil. Listo. Pues miren lo que pasa. Yo necesito encontrar un exponente tal que el 4 elevado a ese exponente me dé 2. Entonces yo debo recordar muchos aspectos, y aquí es donde entra fuertemente toda la teoría de la potenciación que hemos discutido hasta ahora. Yo sé que los radicales se pueden expresar como exponentes, y me devuelvo a esta propiedad. La raíz enésima, o mejor dicho, yo puedo expresar esta raíz como esta potencia donde el exponente es un fraccionario. Entonces, para tener en cuenta o por el cálculo de este logaritmo, recordemos lo siguiente. Voy a ponerlo aquí como un ejercicio. Consideremos el logaritmo en base 4 del número 2. Para que vean cómo el razonamiento, que este es un razonamiento muy interesante. Recordemos
que aquí me traigo esta propiedad. Recordemos que esta raíz, o que la raíz enésima de a a la m es igual a la m sobre n. Entonces, en particular, miren el resultado que me queda tan chévere, que yo no sé qué tal vez sea conocido. Si yo tengo la raíz cuadrada de un número cualquiera, eso se puede escribir como a elevado. Entonces, en este caso, si quiero utilizar esta propiedad, la raíz cuadrada de un número cualquiera, esto sería como si fuera la raíz cuadrada de a elevado a la 1, porque todo número es el mismo elevado a la 1. Entonces, la raíz cuadrada de a es lo mismo que decir a elevado a la 1 media. Eso quiere decir que la raíz cuadrada, por ejemplo, de 4, eso es lo mismo que decir 4 elevado a la 1 media. Entonces yo puedo expresar raíces como exponenciales. Y yo sé que la raíz cuadrada de 4, pues es igual a 2. Es decir, 4 elevado a la 1 medio es igual a 2. Y esta es una operación que puede parecer extraña, pero que se utiliza mucho cuando uno quiere calcular o expresar ciertas potencias, especialmente con exponentes fraccionarios. Yo les decía que esta propiedad, la característica más interesante que tiene es que me permite hablar de potenciación con exponentes fraccionarios. Entonces, esta propiedad me concluye que 4 elevado a la 1 medio es igual a 2. Y entonces, eso implica que este logaritmo en base 4 del número 2 es igual pues a 1 medio, porque 4 elevado a la 1 medio es igual a 2. Entonces miren este ejemplo tan particular del cálculo de logaritmos. Si uno lo mira a priori, uno dice, pero ¿cómo así que un exponente que permita que 4 elevado a ese exponente me dé 2? Pero si uno juega con esas propiedades de los radicales, uno puede, en este ejemplo particular, calcular logaritmos. ¿Sí fue claro el razonamiento para llegar al cálculo de ese logaritmo que habíamos planteado originalmente? Sí, profe. Entonces, hay varios aspectos interesantes de esta operación y en general, en este ejemplo, en general de la operación logaritmo. Y es que miren cómo hay ciertos logaritmos que dan como resultado un número fraccionario. Entonces, esta idea o esta propiedad es, digamos que especial, porque aquí estas propiedades o estas operaciones logarítmicas me producen resultados, digamos que relativamente inesperados. Entonces, aquí entra en juego toda esa teoría y todas esas propiedades que hemos discutido hasta el momento. Aquí viene un pequeño comentario. Listo.
si A, la base, es un número positivo y B es un número déjenme ver si lo que voy a decir es cierto. Es un número positivo, es decir, si A y B son números positivos, logaritmo de A en base B siempre existe. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo aquí logaritmo en base 10 del número 20, ese número existe o hay un número que permite eso. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, el resultado es un número irracional. Y una consecuencia directa de los números irracionales es que no se puede calcular con precisión. Entonces, si yo, por ejemplo, iba a poner un número al azar, el logaritmo en base, el que les decía ahorita, en base 10 del número 20, no se puede. Y yo les decía a ustedes la vez pasada esa diferencia filosófica que hay entre no existe o no se puede calcular. Aquí este número existe, de hecho ustedes lo meten en una calculadora y la calculadora calcula una aproximación, pero este número no se puede calcular con precisión o con total precisión. Por eso, al igual que pasaba con raíz de 2, que también es un número que existe, pero no se puede calcular con precisión, estos números se dejan expresados. Entonces, si a uno le aparece logaritmo en base 10 de 20, pues uno lo deja escrito así, como uno dejaría expresado o escrito raíz de 2 o raíz de 3 o todas esas raíces que no podíamos calcular directamente. Uno lo puede aproximar decimalmente. Para eso están las calculadoras. Uno decimalmente mete eso en la calculadora, que eso tiene una función, logaritmo en base 10 de 20, y eso da un número aproximado. No sé si alguien quiera meterlo en la calculadora, si la tienen ahí, y hacer ese cálculo de ese logaritmo, y algún resultado les da. Creo que es 1 punto algo, si no estoy mal, 1.30. Exactamente. Pero eso es una aproximación. Si uno quiere dar la respuesta precisa, tiene que dejar este número expresado. Esa es una característica de los logaritmos. Siempre, si la base y el número b son positivos, ese número siempre existe. En contraste, esa es la primera nota. En contraste, si yo tengo que la base es un número positivo y b es un número negativo, este logaritmo no existe. Logaritmos positivos o logaritmos en base positiva de números negativos no existe. O sea, no existe en el sentido de que no hay ningún número, ni real, ni irracional, ni de ninguna naturaleza, que cumpla con esa propiedad. Por ejemplo, si yo pongo logaritmo, este de acá, logaritmo en base 2 de menos 4,
ese número no existe o no está definido. Si ustedes lo meten en la calculadora, les va a decir math error, logaritmo en base 2 de menos 4. Pues de ahí sale una propiedad clásica de los logaritmos, y es que el logaritmo en base positiva de un número negativo no existe o no está definido. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí es más o menos clara esa idea? Sí, profe. Entonces aquí pasan muchas cosas parecidas a los radicales, que en los radicales hay algunas raíces que sí existen, pero no se pueden calcular con precisión, como raíz de 2. Entonces toca dejarlo expresado. Y hay logaritmos y hay raíces que no existen efectivamente. Lo mismo pasa con el logaritmo. Más aún, y aquí entramos en el terreno de lo conceptual, ningún logaritmo, o mejor dicho, sí, ningún logaritmo del número 0 existe. Es decir, logaritmo en base 10, por ejemplo, de 0, no existe, porque no hay ningún exponente al que al elevar el 10 me dé el número 0. Entonces, cuando a ustedes les aparezca algún logaritmo en cualquier base de 0, ese número no va a existir. Y ustedes lo pueden comprobar efectivamente en la calculadora. Traten de calcular logaritmo en base 10 de 0, no existe. Entonces, los logaritmos comúnmente se restringen a números positivos. A números positivos. Y comúnmente se restringen a bases positivas. Casi que todos los logaritmos que uno ve que se pueden calcular son logaritmo con base positiva, cualquiera sea el número real, y con este número de acá, positivo. Entonces, de aquí en adelante, siempre consideramos A y B números positivos. No voy a entrar en detalles de qué es un número positivo acá. Yo creo que todos estamos familiarizados en distinguir cuándo un número real es positivo o negativo. Siempre estos números los vamos a considerar como números positivos. En logaritmos. De aquí en adelante, en el cálculo de logaritmos. En el cálculo de logaritmos. Siempre consideramos A y B como números positivos, para que uno pueda hacer el cálculo, o para que por lo menos el cálculo exista. Y teniendo en cuenta esa condición, aparecen las siguientes propiedades que voy a mencionar y voy a tratar de ejemplificar. Logaritmo en base a ver que no se me enreda la propiedad. Base A de un producto es igual, perdón, voy a poner, qué sé yo, B más, que no quiero poner B más, voy a poner X más Y, de cualquier par de números. Logaritmo en base a de X más Y, de X por Y, de X por Y, es igual a el logaritmo en base a de X más, no sé si estoy diciéndolo bien, ahora ya lo voy a escribir y después ya lo corrijo si es necesario. En base a B. Entonces déjenme ver un segundo a ver si lo estoy diciendo bien. Creo que es el asunto. Yo tengo logaritmo en base 2 de 4.
sí, ahí está perfecto. Sí, sí, sí. ¿Qué me tiene o qué me da esta propiedad? Me dice que si yo quiero calcular el logaritmo de un producto entre dos números, yo lo puedo separar como el logaritmo de cada uno de, como la suma de los logaritmos de cada uno de los números. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 2 de un producto entre dos números, digamos que de 8 por 9 por 4, eso es igual al logaritmo en base 2 de 9 por más, perdón, el logaritmo en base 2 de 4. Si tengo un logaritmo de un producto, yo puedo separar el logaritmo como una suma. Y en este caso, cada uno de estos logaritmos, entonces el logaritmo en base 2 de 9, en ese no se puede calcular. El logaritmo en base 2 de 4 es simplemente el número 2. Entonces esto sería, es que para que se pueda calcular, una tontería. Aquí vamos a poner 16. Logaritmo en base 2 de 16. Qué pena con ustedes, como la confusión ahí. Pero a veces me enredo con los logaritmos yo también. Logaritmo en base 2 de 16 por 4 es el logaritmo en base 2 de 16 más el logaritmo en base 2 del número 1. Entonces, el logaritmo en base 2 de 16 es el exponente al cual elevar 2 para que me dé 16, que yo sé que 2 elevado a la 4 da 16, entonces el logaritmo en base 2 de 16 es 4, más el logaritmo en base 2 de 4, que eso es igual a 2. Entonces, el logaritmo natural, el logaritmo en base 2 de 16 por 4, daría igual a 6. Entonces, esta es como la primera propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Análogamente a esta propiedad aparece esta otra propiedad. Logaritmo en base a, y esto es como consecuencia del anterior, muchas veces uno pone paréntesis después de un logaritmo para especificar al número al que le está calculando el logaritmo. Uno pone un paréntesis acá, entonces logaritmo en base a de x sobre y, de un fraccionario, se puede calcular, que me quedó así tan feo, me quedó como amarilla. Eso. Logaritmo en base a de un fraccionario o de una división de x sobre y es el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Entonces, si yo tengo un logaritmo de un fraccionario, yo puedo simplemente separar como las restas de los logaritmos. El logaritmo, por ejemplo, y aquí aparece algo interesante, si yo tengo el logaritmo, logaritmo en base 3, por ejemplo, de 8 sobre 27. Si yo les digo calcúlenme ese logaritmo, ustedes van a decir, uy, pero ese es como complicado, porque hay un número fraccionario involucrado ahí. Entonces, yo puedo utilizar
esta propiedad y eso me dice que eso es igual al logaritmo en base 3 de 8 menos el logaritmo en base 3 de 27. Y entonces, pues yo sé, ay, ¿por qué pongo 8 acá? ¿Qué tortería aquí? No es 8, aquí es 9. Para que el cálculo se pueda hacer, o si no da un número irracional. Entonces, el logaritmo en base 3 será 9 sobre 27. En base 3 de 9, pues eso es 2. El logaritmo en base 3 de 27, pues 3 elevado a la 3 da 27. Entonces esto daría 2 menos 3. Y entonces este logaritmo en base 3 de 9 sobre 27 daría menos 1. Entonces esa sería una aplicación de esta segunda propiedad. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Y la última propiedad de los logaritmos, y con eso cerraría, es una que involucra exponentes. El logaritmo en base a de x sobre y, cuando tengo un logaritmo de una potencia, eso es lo mismo que y por el logaritmo en base a de x. Es decir, si yo tengo una potencia y le quiero calcular un logaritmo en cualquier base, yo puedo coger el exponente, ponerlo acá, a multiplicar y calcular solamente el logaritmo del número x. Por ejemplo, si yo tengo, esto está fregando tanto, si yo tengo el logaritmo en base 2 de 16 a la 4, vamos que a uno le sale esta operación, 16 a la 4, dice, uy, pero ¿cómo calculo ese logaritmo? Esta propiedad me dice, coja este exponente, póngalo a multiplicar y adentro me va a quedar solo el logaritmo en base 2 del número 16. Y el logaritmo en base 2 de 16, ya hemos dicho que es 4, porque 2 a la 4 da 16, entonces esto sería 4 por 4. Y entonces ese logaritmo en base 2 de 16 a la 4, en este caso es igual a 16. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Y es Sí, claro profe. cómo funciona? Entonces, estas propiedades de los logaritmos me permiten simplificar el cálculo de logaritmos que involucran otras operaciones. Listo, pues, entonces, para cerrar, les había dicho que al final quería ponerles una actividad evaluativa para este primer corte, y en este caso es una actividad que va a corresponder al 30% del corte. De la próxima clase desarrollamos otras actividades. Esta actividad tendría como entrega, ya la subo a la plataforma, de hoy en 8. Entonces, son unos ejercicios muy sencillitos, pero que quiero que revisen. El primer ejercicio es simplificar o calcular las siguientes operaciones. Entonces, va a ser muy sencillitas. No sé más bien.
alcanzo. No alcanzo, tengo otra clase. Simplemente para ver el entendimiento que hay sobre esto. No, ¿saben qué? Más bien, como para que no, que yo tengo que entrar a una clase ahorita, en el transcurso de la tarde, en la plataforma, yo subo la actividad. Pues por el momento estos dos son los primeros ejercicios de la actividad, pero en el transcurso de la tarde, porque no me da el tiempo, porque tengo que entrar ahorita a una clase a las 9, yo subo la actividad a la plataforma. Me dijeron que todos tienen acceso a Moodle. Supongo que todos han podido acceder al material que tengo ahí. Ahí pongo la actividad para que ahí mismo, de aquí al próximo sábado, me suban la respuesta. Pero tiene esta estructura. Son operaciones, las que ahorita no alcanzo a escribirlas todas, para que las desarrollen durante esta semana, que van a involucrar exponenciales, radicales, logaritmos, sumas, multiplicaciones, todo lo que corresponde. ¿Listo? Como para no alargarlos, porque no sé cuánto me demore en terminar de escribir todos los ejercicios. Y tengo Listo, clase. profe. Listo, pues. Entonces, estén pendientes en el transcurso de la tarde. Yo subo esta actividad completa. Estos son los dos primeros puntos. ¿Listo? Yo trato de que sea antes de mediodía, lo más pronto posible. Es que ahorita no alcanzaría. Listo, profe. Muchísimas gracias. Listo, Gracias, profe. listo, pues. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, profe. Que tenga un buen día. Lo mismo, feliz día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.